¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El motivo es el poema. Mi nombre es Daniel Grosso y estamos aquí para hablar de poesía. Nuevo formato. La idea es la ausencia de formato. O simplemente partir desde algo que tenga que ver con la poesía y empezar a hacer conexiones, divagar, vamos a decirlo en criollo, divagar. Pero bueno, partiendo desde algún lado. El problema es que justo en este caso, en este estreno de este formato, no sabría bien de dónde partir. Quizás desde algo que haya leído hace poco. Ahí está. Vamos a partir desde... Bueno, la historia fue así. Estaba en un consultorio y habían libros que uno podía agarrar para leer mientras esperaba. Buen dato ese, ¿no? Bien ahí esa propuesta de que hayan libros en vez de revistas, porque normalmente hay revistas viejas. Bueno, no importa. En este caso había un libro de Henrik Anderson Invert, un libro de cuentos. Cuestión es que tomé ese libro y fui al índice para ver los cuentos, los nombres de los cuentos, y me llamó la atención un cuento que se llamaba La pareja humana. Bueno, me dirigí a ese cuento. Dicho sea de paso, ya en su primera página tenía un error de tipeo. Últimamente me vengo encontrando con muchos errores de tipeos en editoriales internacionales, inclusive, ¿no? Uno los espera en ediciones de editoriales locales y no. En este caso, una editorial también bastante conocida a nivel mundial con un error de tipeo. Bueno, nada, pequeño detalle. La pareja humana de Henrik Anderson Invert inicia, si no recuerdo mal, con una suerte de comparación o recurriendo a la historia mítica griega clásica, la hermosísima historia entre Orfeo y Eurídice. La verdad que leí el cuento una página y media y bueno, después nada, me atendí en ese consultorio, así que solamente pude leer eso. Pero la verdad que me sembró la gana de seguir leyendo. Así que probablemente siga leyendo ese cuento. Sin embargo, esto es un canal de poesía, no nos vamos a meter con los terrenos arduos de la narrativa. Pero sí vamos a hablar un poco del mito para después partir a un poema de uno de los más grandes poetas de la historia argentina, Horacio Castillo. Horacio Castillo tiene un poema que se titula Dice Eurídice, también recurriendo en un juego de intertextualidad al mito griego, al mito de Orfeo y Eurídice. ¿De qué trata el mito? Bueno, a ver, lo podría buscar acá en internet, ¿no? A ver, yo lo que me acuerdo es que Orfeo y Eurídice estaban enamorados el uno del otro y una vez Eurídice muere y Orfeo, que era un gran artista, era músico, desciende a los infiernos en busca de Eurídice, algo que en la mitología griega no suele suceder. Creo que es uno de los
no sé, 3 casos en donde un ser humano desciende a los infiernos y sale nuevamente. Ahí estoy anticipando cómo termina un poco. La cuestión es que Orfeo baja a buscar a Eurídice al infierno. Hermosa historia, ¿no? Empieza bien. ¿Y cómo lo hace? Como era un gran músico, el tipo, cuando por ejemplo se encuentra con Caronte, que es el que te llevaba en barco hasta el infierno, al inframundo, ¿no? Para los griegos era el inframundo, no era el infierno cristiano. Orfeo nada, le toca una canción, Caronte se copa con la música de Orfeo y dice, bueno, dale, te llevo. Y creo con el cancerbero, que era el que cuidaba ahí las puertas del infierno, también lo endulza con la música, puede pasar. Y el loco llega a hablar con el dios del infierno, nada más y nada menos, ¿no? Hades. Y negocia con Hades, música mediante, obvio. Bueno, paréntesis, acá nace en una de las teorías estéticas más interesantes, ¿no? La música como un atributo trascendental del ser, ¿no? Porque esta suerte de hazaña, Orfeo, que tiene que ver con ir a otro plano, en este caso el inframundo, la logra mediante una expresión artística como es la música, ¿no? Para muchos filósofos la música es el arte por excelencia. Schopenhauer, uno de ellos, ¿no? Desde una filosofía más basada en lo irracional. Para Hegel, justamente, la poesía es el arte más importante. Hegel, desde una cosmovisión claramente racionalista. Y la poesía trabaja con la palabra, con el concepto, con la lengua. En fin, Orfeo, música mediante, negocia con Hades y Hades le dice, ok, loco, la verdad me reconvenciste, sos un músico increíble, me hiciste pasar una tarde espectacular. Ponele que haya sido de tarde, ¿no? Te dejo que te vuelvas con Eurídice, pero con una condición. Porque, viste, no es sencillo la burocracia del inframundo. A ver, yo te dejo que te vayas con Eurídice, pero vos caminá derechito hacia la puerta y sin mirar hacia atrás. Si vos mirás hacia atrás, no te vas con Eurídice nada. Eurídice te va a seguir. Vos simplemente encará para la puerta y confiá. Bueno, dicho esto, Orfeo, ya que había llegado hasta ese punto del viaje, no le quedó otra que seguir, ¿no? Y obedecer. Y encaró hacia la puerta del infierno. Y en un momento no aguantó y necesitaba saber si Eurídice lo seguía de atrás o no, y se da vuelta y, como le había anticipado el dios del infierno, Eurídice se esfuma automáticamente, se convierte en sombra. Orfeo tiene que irse del infierno y lo hace en soledad, la misma con la que llegó, pero ahora muchísimo más angustiado. Acá vamos a hacer otro paréntesis, porque mientras estaba narrando la historia de Orfeo, me acordé de el mito bíblico, ¿no? De la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde también el Dios cristiano, ¿no? Este Dios tan conocido por nosotros, lo que le dice a la familia que
le avisa previamente que iba a destruir Sodoma y Gomorra porque aparentemente había muchas prácticas homosexuales. Onda, ¿Dios es homofóbico? ¡Ja! Aparentemente sí. En la Biblia, en el Viejo Testamento, como que no estaba muy de acuerdo con esas prácticas homosexuales y dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Bueno, es más compleja la historia, pero creo no mentir con lo que estoy diciendo. Entonces le avisa a una familia antes que le va a destruir porque justo esa familia se comportaba como a Dios le gustaba, de manera heteronormada, pero sí. Y entonces le dice a esta gente: caminen, ya, toquen, rajen de esta ciudad porque la vamos a hacer pelota. Le voy a tirar bolas de fuego para destruirla toda. Y empiecen a caminar ya y no miren hacia atrás. Y ustedes se salvarán. Así que yo te aviso a vos. No me acuerdo cómo se llamaba el padre de familia. No me acuerdo si era Aarón, no me acuerdo. Y te aviso a vos porque vos sos un buen seguidor de mis leyes. Pero bueno, lamentablemente estoy re enojado. Esta ciudad la voy a hacer pelota. Son 2 ciudades eran en realidad, ¿no? Bueno, y les dice: caminen, váyanse, tómensela, pero no miren hacia atrás. Y bueno, este hombre empieza a cargar a toda su familia y se van, ¿viste? Y cuando logran como salir de Sodoma y Gomorra, de esos territorios, empiezan a llover bolas de fuego del cielo, como Dios había pronosticado, ¿no? Y la mujer de Lot, ahí está, Lot era, no era Aarón. La mujer de Lot que había dejado a tantos amigos y toda su vida en esas ciudades, no aguanta, no puede no mirar hacia atrás y mira cómo Sodoma y Gomorra, su vida, era destruida por este Dios homofóbico. Y automáticamente Dios la convierte en una estatua de sal, ¿no? Bueno, se ve que es una historia recurrente en distintas mitologías. Acá puse en internet, Wikipedia, puse Orfeo, a ver si cuentan qué le pasó después. A ver, vamos a leer desde acá. Según relata Platón, los dioses del infierno solo presentaron a Orfeo una aparición de Eurídice. No le entregaron a su amante porque les parecía que se mostraba cobarde y no había tenido el arrojo de morir por amor, sino que había buscado el medio de penetrar con vida en el Hades. Mira, ahí Platón también se mete opinando sobre la historia. Todos opinan, ¿no? Todos, cuando una pareja hace esto, hace aquello, todos opinan, ¿no? Pero ¿por qué no? Se enojaba, pero claro, ¿por qué no se meten en sus parejas, o en sus modos de vivir? Nada, mentira. Chiste, Platón, está todo bien con vos. Vamos a leer un poquito más atrás. A pesar de sus ansias, Orfeo no volvió la cabeza en todo el trayecto, ni siquiera se volvía para asegurarse de que Eurídice estuviera bien cuando pasaban junto a un demonio o corrían algún otro peligro. Orfeo y Eurídice llegaron finalmente a la superficie. Entonces, ya por la desesperación, Orfeo volvió la cabeza para ver a su amada, pero ella todavía no había sido completamente bañada por el sol. Ahí nomás. Fue una jugada que la analizó el VAR y Eurídice no estaba totalmente bañada por el sol, ¿no? Como la pelota no había ingresado en su totalidad al arco rival. No, bueno, entonces dice Wikipedia, y aún tenía un pie, offside, dijo el VAR, en el camino del inframundo, un pie en el camino del inframundo, así que se desvaneció en el aire, y esa vez para siempre.
Bueno, según cuenta Ovidio, que fue un gran recolector de mitos, Orfeo intentó regresar al inframundo, pero Caronte, el del barquito, le negó el paso por el río Leteo. Así que Orfeo se retiró a los montes Ródope, si no llegó a leer mal, y Hemo, claro. Ahí nace la palabra Hemo, seguro. Porque, a ver, dice, donde permaneció 3 años evitando la unión amorosa con cualquier mujer, a pesar de que se le ofrecían muchas ninfas. Y porque el chabón con la música te envolvía. Orfeo seguía cantando y tocando la lira, lo que provocó que los árboles se conmovieran. Hasta los árboles se conmovían con Orfeo. Y ahí lo que les decía antes, ¿no? Esto de el arte como atributo trascendental del ser. En esos montes fue visto por las bacantes tracias que se sintieron despreciadas por él. Apresaron a los animales que lo acompañaban y a él lo apedrearon, lo despedazaron y esparcieron sus miembros. Su cabeza y su lira fueron arrojadas al río Ebro. Esos restos fueron a parar al mar y cerca de la isla de Lesbos, otra isla que seguramente el dios cristiano no le hubiese gustado, la isla de Lesbos, una serpiente quiso comerse la cabeza de Orfeo. Pero Apolo la transformó en roca. ¿A la cabeza o a la serpiente? Por su parte, Dionisio castigó a las bacantes convirtiéndolas en árboles, mientras el alma de Orfeo encontró a la de Eurídice en el inframundo y desde ese momento son inseparables. Bueno, acá termina bien la historia. Acá hay otra versión. En otra versión que fue recogida por Eratóstenes y que se remonta a la obra perdida de Esquilo, las Basárides, es la obra de Esquilo. Orfeo al final de su vida desdeñó el culto a Dionisio del que antes presidía los misterios. En cambio consideró a Helios su verdadero padre, a quien llamó Apolo como el principal dios. Por ello, mientras Orfeo se encontraba en el monte Pangeo, esperando la salida del sol, Dionisio, celoso de Helios, envió a las Ménades para que lo despedazaran. Pero unas ninfas reunieron sus pedazos. Es todo muy sangriento, ¿no? Este mito, como que termina, empieza como una historia muy romántica, el tipo bajando a buscar al inframundo a su amada, y ahora hay violencia. Se apagó el jazz. Ahí volvió. Bueno. A ver cómo termina esta versión. Pero unas ninfas reunieron sus pedazos y los enterraron en un lugar llamado Libetros, cerca del monte Olimpo, mientras la lira fue colocada por Zeus entre las constelaciones. Bueno, yo había leído cosas parecidas, ¿sí? Cosas parecidas. Como que no la pasaba mal Orfeo después de que intentó rescatar a Eurídice de el inframundo, ¿no? Porque quedó re triste el chabón. Bien. Ahora sí, hecho este interminable prólogo, vamos a pasar a la poesía de Horacio Castillo. Dijimos, uno de los poetas más grandes de la historia argentina. Horacio Castillo tiene un poema que se llama Dice Eurídice, donde ya desde el título vemos que hay un trabajo de focalización donde se ha corrido el ojo, ¿no? Si ustedes prestan atención, todo el tiempo estoy hablando de Orfeo y ahora la protagonista va a ser Eurídice. Bien, vamos a buscar el poema en este libro que tengo aquí, que son las obras completas de Horacio Castillo. Ay, mira, justo lo encontré sin querer, pero acá está. Dice Eurídice, de Horacio Castillo. Bueno, vamos a ver qué dice el poema. La ansiedad me dominó
Y luego la inquietud cuando supe que venías. Horror de que me vieras así, con este tocado de sombra, el pelo sin brillo, el pelo que el sol no se cansaba de dorar. Bueno, yo voy a hacer pausas, voy a hacer pausas. Ahí, como vemos, está hablando Eurídice. Aparentemente ella sabía que Orfeo iba a venir a buscarla. Y pobre, ¿no? Estaba hace un ratazo ya en el inframundo, sin sol, ¿no? No estaba, no se sentía como con la plenitud con la que se sentía cuando estaba en vida, ¿no? En el mundo de los vivos. Así que bueno, vamos a seguir leyendo. Terror también de que no fueras el mismo, el que permanecía en mi memoria, y al mismo tiempo curiosidad por ver de nuevo un ser vivo. Segunda pausa. Acá dice el que permanecía en mi memoria, ¿no? Terror también de que no fueras el mismo el que permanecía en mi memoria. Y yo me acuerdo cómo termina este poema, así que atención aquí, Atención a esta frase. Terror también de que no fueras el mismo el que permanecía en mi memoria, ¿no? Y dice después, y al mismo tiempo curiosidad por ver de nuevo un ser vivo. En ese verso se afirma aún más este estado de Eurídice ya adaptada al inframundo. Seguimos leyendo. Hace tanto que nadie venía por aquí, tanto que nadie se llevaba un alma o un perro, que cuando oí tus pasos y tu voz llamándome, cuando por fin te estreché, más que a ti, estaba abrazando a la vida. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte esa estrofa. Eurídice, totalmente inmersa en el mundo de los muertos, se encuentra con Orfeo. Vamos a seguir leyendo. Después tu calor me condensó, me secó como una vasija, y caminé por el sombrío corredor, otra vez con aquella máquina atronadora dentro del pecho y un carbón encendido en el medio de las piernas. Pausa. Esa Eurídice ahí tirando toda su honestidad con respecto a lo sexual, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando se reencuentran dos amantes, y qué garrón cuando se separan dos amantes, ¿no? Para ese caso tenemos un gran poema que hemos tratado aquí en El Motivo es el Poema, que es Alta Marea, un poema de Enrique Molina. Alta Marea de Enrique Molina, un poemón, que narra esto, ¿no? La separación de dos amantes. Enrique Molina, uno de los máximos exponentes del surrealismo en la poesía argentina. Seguimos leyendo entonces. Caminé de tu brazo, imaginando ya la luz, los árboles junto a los cuales caminábamos, aquella habitación llena de espejos, donde flotábamos como dos ahogados. Hasta que de pronto tu paso se hizo nervioso, tu pensamiento se espantó como un caballo, y vi que tratabas de desprenderte de mí, de liberarte de la trampa de la materia mortal. No te vayas, supliqué, no me dejes aquí,
Déjame ver de nuevo las nubes y el sol. Suéltame por el mundo como una potranca tracia. Bueno, acá tenemos algo interesante para comentar, ¿no? Esta historia, ¿no? Siempre relatada haciendo foco en Orfeo, no deja apreciar los probables sentimientos que Eurídice pudo haber experimentado. Aquí Horacio Castillo le da voz a Eurídice, ¿no? Y aparentemente ahí podemos ver cómo el mito puede llegar a estar cambiando, ¿no? Porque lo que está entendiendo Eurídice es que Orfeo la está abandonando, ¿no? En todas las versiones de la historia siempre vemos a Orfeo intentando rescatar a Eurídice, ¿no? Y no lo puede lograr. Acá Eurídice pareciera que está viendo como que la abandona Orfeo. Bueno, quedan simplemente 4 versos. Así que vamos a ver cómo remata Horacio Castillo este poema. Pero tú ya corrías hacia la salida, y durante 7 días y 7 noches oí cómo llorabas, cómo cantabas en la ribera del río infernal nuestra vieja canción. Lo lejano, solo lo más lejano, perdura. Y ahí termina esta pieza de Horacio Castillo. Lo lejano, solo lo más lejano, perdura. Estamos claramente ante un poema donde el amor atraviesa de inicio a fin, como lo hace también en el mito griego, ¿no? Esta última reflexión creo que guarda en relación con el 4.º verso de este poema. En el inicio de este poema, Eurídice, recordamos, se mostraba nerviosa, ansiosa. La ansiedad es uno de los temas que trata, ¿no? Este mito siempre. Por la llegada de Orfeo, ¿no? Dice, terror también de que no fueras el mismo, el que permanecía en mi memoria, ¿no? Y a lo último termina diciendo Horacio Castillo, lo lejano, solo lo más lejano, perdura. Acá vamos a hacer entonces el siguiente comentario. Esto que decía Chejov para narrativa, ¿no? Que ya hemos dicho alguna que otra vez. Chejov decía que si en un cuento, en las primeras oraciones se menciona a un clavo, ese clavo en el final tiene que servir para que se cuelgue el protagonista. ¿Qué quiere decir? Que las obras tienen que dar una sensación de circularidad, de no dejar cabos sueltos. Todos los elementos en una obra de arte tienen que estar justificados. Entonces es muy loable que lo más lejano, solo lo más lejano perdura, el último elemento a analizar en este poema, guarde relación con el inicio de este poema, ¿no? Porque quizás uno leyendo y perdiéndose en la historia de Eurídice y Orfeo, quizás pierde de vista algo muy importante que es una de las reflexiones protagonistas que nos regala, dice Eurídice de Horacio Castillo, a saber, el paso del tiempo y su capacidad transformadora. Entonces, tenemos en el verso número 4, terror también de que no fueras el mismo, el que permanecía en mi memoria, ¿no? Y a lo último, lo lejano, solo lo más lejano perdura. A ver,
¿Cuántas veces escuchamos historias truncas de amor relacionadas con esto, ¿no? Con el paso del tiempo? Y ¿cuántas veces escuchamos relatos idealizados de alguna persona que fue amante del narrador, del que relata, porque justamente no hubo una continuidad de ese amor, ¿no? Y al no haber una continuidad de ese amor, no hubo tiempo de conocer el lado oscuro de esa persona, ¿no? Entonces, Horacio Castillo, en este poema, donde el amor es uno de los temas principales, termina diciendo: lo lejano, solo lo más lejano es lo que perdura. Tiene que ver con esta idea que decíamos al principio, y que ya había reforzado Horacio Castillo en ese verso número 4, donde decía Eurídice: temor de que no fueras el mismo, ¿no? De que ya no sigas siendo la persona que habita en mi mente, el recuerdo que yo tengo acerca de vos, ¿no? Bueno, es un poema interesante, Horacio Castillo. Horacio Castillo tiene siempre esta cuestión con las intertextualidades, ¿no? Mucha intertextualidad con la mitología griega, mucha también con la mitología cristiana. Tiene un poema muy recomendable, Eva Revisited, donde justamente hay una similitud con esta pieza que acabamos de leer, porque también ahí le da voz a Eva, Horacio Castillo, ¿no? Eva habla en primera persona y cuenta su versión de los hechos en el mito bíblico de Adán y Eva. Acá hace algo parecido con Eurídice, ¿no? En el mito de Orfeo y Eurídice. Interesante, ¿no? Para trabajar focalización, intertextualidad y, ¿por qué no?, en estos tiempos, la cuestión de género, ¿no? Y revisar ahí, algunas cuestiones que no vamos a revisar en este canal que habla de poesía. Por lo menos no lo vamos a hacer a fondo. Dice Eurídice, de Horacio Castillo: bueno, muy bien. Vamos a ir finalizando con este episodio. Primero te vamos a pedir que te suscribas al canal. Suscríbete al canal, por favor. Solamente suscríbete si te gustó este capítulo y querés que hagamos más capítulos, pero mejores. Porque si ustedes se suscriben y yo veo que esa cifra de seguidores se mueve, se agita, a mí me dan más ganas de seguir haciendo este tipo de contenidos. Entonces, si te gustó el capítulo, suscríbete. Así yo veo que se mueven los números, los pocos números que tiene este canal. Y hago otro capítulo. Suscríbete, ponele me gusta también, ya que estás ahí con el mouse o con el dedo cerca del botón donde dice suscribirse, ponele me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más se dice cuando se termina un capítulo? Bueno, calculo que adiós. Adiós y muchísimas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Daniel Grosso. Esto es El Motivo es el Poema y les deseo
el mejor de los éxitos, pero el mejor de todos. Les mando un abrazo y que sea poesía.